En Medellín se van a reunir expertos en un tema que para mí es nuevo, la verdad. Aunque mentira, lo tratamos permanentemente, todos los días, incluso en la conversación anterior, pero se va volviendo nuevo cuando aparecen expresiones como el compliance. ¿Qué es eso? Compliance. Bueno, para eso hemos invitado a el CEO de, es que el nombre completo no lo tengo bien en claro, América América Compliance. Compliance. Él es Juan Correcto. Carlos Moncada, CEO de América Compliance. Bienvenido, Juan Carlos, qué bueno que esté con nosotros y precisamente está acá para que nos ayude a conocer más. Bienvenido. Roger, qué gusto estar contigo, con tu audiencia, con tus compañeros de mesa. Muchas gracias. Bueno, empecemos por la expresión compliance. ¿Qué es, Juan Carlos? Fácilmente la podemos traducir como cumplimiento. Cumplimiento de las Cumplimiento. empresas. Y básicamente se refiere al tema de prevención de riesgos en las organizaciones. Las Ajá. empresas hoy están sometidas a una serie de amenazas y a una serie de desafíos críticos que amenazan su sostenibilidad, que amenazan su futuro, que amenazan su presencia en el mercado. Sí. Piensen ustedes, por ejemplo, en el problema de los ciberataques. Los ciberataques contra las empresas son como una sombra invisible en el mundo, en Colombia. Los ciberataques han afectado a muchas empresas, incluidas algunas muy conocidas en Colombia que sufrieron hackeos recientemente y que comprometen la seguridad de sus datos. Una empresa que sufra ataques de estas características puede suponer amenazas para los pacientes, amenazas para los empleados, amenazas para los propietarios de los datos. De manera Sí. que hay que preguntarse si las empresas están preparadas para enfrentar esos ciberataques cada vez más frecuentes, si las empresas han adoptado, han implementado medidas de seguridad para proteger los datos de sus clientes y de sus empleados, y si las empresas están efectuando mejoras continuas en sus estrategias de ciberseguridad. Este es solo un ejemplo, Sí. Roger, de las amenazas que se ciernen hoy en día sobre las empresas, porque hay muchas otras amenazas de tipo regulatorio, y entonces por eso es que hablamos de compliance, de prevención de riesgo en las empresas, y de eso vamos a hablar esta semana en Medellín, en la sede de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, a partir de mañana, Roger. Compliance. La expresión se pronuncia es compliance, dice usted. Compliance, sí señor, compliance o cumplimiento, Compliance. puedes Bueno, decirlo. usted está hablando de amenazas desde afuera. Lo que usted está explicando en este momento es amenazas, un ciberataque desde afuera. Pero también la confianza tiene que ver con ataques desde adentro. Tiene que ver con, por ejemplo, nosotros titulamos Medellín será sede del compliance para frenar la corrupción, que claro que lo sabemos muy bien, Juan Carlos, que como decía, creo que era Sor Juana Inés de la Cruz, o bueno, creo que era ella, tanto peca el que peca por la paga como el que paga por la peca. O sea, que la corrupción es de adentro y de afuera. Entonces, corrupción que tiene que ver de pronto con calidad de productos y servicios, que tiene que ver con controles, mejoramiento de controles internos y también hasta del fraude, pero el fraude también es de adentro, pero también es de afuera. O sea, quiero decir que es de adentro y de afuera el compliance. Así es, amenazas externas e internas. Y como bien dices, para bailar un tango se necesitan dos. Eso. El problema de la corrupción en Colombia es un tema que tenemos que atender con mucha más franqueza, tenemos que ser mucho más directos y tenemos que ser mucho más sinceros. Estaba escuchando el programa previo tuyo, Roger, en el que se preguntaba Paula Medina, perdonen que Sí, no, se sí, preguntaba, se preguntaba y entonces nosotros, ¿para qué tenemos normas anticorrupción si es que no las vamos a cumplir? Y ese es el ajá, problema que nosotros tenemos verdaderamente, y es que año tras año, Roger, sacamos contenedores de normas, contenedores de leyes, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, conflictos de intereses, y sin embargo,
escuchamos la radio y abrimos los periódicos por la mañana, vemos redes sociales y lo que encontramos es una realidad desesperante en la que cada vez parece más compleja, cada vez parece más agresiva la corrupción, cada vez parece más numerosa, más extendida. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando, porque si tenemos esas toneladas de normas y sin embargo verificamos esa realidad, pues entonces algo en el enfoque de ese problema está fallando. Y nosotros creemos que compliance puede ser una respuesta. El compliance es un enfoque de prevención de riesgos en organizaciones públicas y privadas que supone que las organizaciones deben autorregularse, que las organizaciones deben incorporar programas de cumplimiento normativo, que las organizaciones deben establecer o identificar y establecer estándares de cumplimiento normativo para prevenir riesgos en todos los frentes. Riesgos en ciberataques, como acabamos de decir, pero también riesgos de protección de datos, riesgos de libre competencia económica, los temas de cartelización, riesgos verdes, riesgos laborales, riesgos de todo tipo que debemos enfocar bajo el paraguas del compliance y hacer que las empresas, persuadir a las empresas y a las organizaciones públicas para que adopten este enfoque, un enfoque que el Estado debería estimular, que el Estado debería fomentar si va a intervenir con regulaciones, no simplemente añadiendo más normas y más prohibiciones en el sistema legal, sino que tendría que premiar a las organizaciones que hacen bien la tarea, estimular que las organizaciones hagan bien la tarea, como una manera nueva y como un enfoque diferente para conseguir la integridad de nuestras organizaciones, tanto de las públicas como las privadas, Roger. Ajá. Bueno, Juan Carlos, entonces, a propósito de este tema, qué cosa rara, hay que confesarlo. Cuando pienso en que voy a hablar con usted, primero la palabra se me hace nueva, pero ya explicado, estamos hablando de problemas y necesidades de todos los días, permanentes. Ya usted lo ha explicado muy claramente, es absolutamente claro, pero hay que hacerlo consciente, permanentemente consciente. Y por eso es que hay que encontrarse en eventos académicos como el que ustedes tienen previstos para estos próximos días 27 y 28 de noviembre en la Universidad EIA, donde se va a llevar a cabo este sexto foro global de compliance. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los invitados? Y háblenos un poquitico de esto, cómo precisamente se va a través de estos eventos académicos a hacer, a convertir esto en una realidad que no se le olvide a nadie en todas las empresas y en nuestra vida en general. Estamos haciendo una campaña intensa, Roger, por persuadir a las empresas a que envíen a su alta dirección a nuestro evento. Vamos a tener entre varias figuras públicas al gobernador de Antioquia, vamos a tener a los rectores de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, el exministro José Manuel Restrepo, y alrededor de ellos y de nosotros como América Compliance, que como adviertes ya vamos por el sexto evento de una actividad anual en la que nos reunimos durante 2 días a discutir sobre prevención de riesgos. Vamos a tener algunos de los mejores líderes de Colombia, de Latinoamérica y del mundo en estos temas de prevención de riesgo en las instalaciones muy cómodas y muy bellas de esa Escuela de Ingenieros de Antioquia. Arrancamos mañana a las 8 de la mañana, Roger, así que estás muy invitado y tu audiencia también. Vamos a hablar de cambio climático. No estamos en el fanatismo de que el mundo se va a acabar pasado mañana, pero bien, es cierto que las empresas enfrentan riesgos importantes relacionados con fenómenos climáticos externos, con pérdida de biodiversidad, con escasez de recursos naturales. Y en Colombia han visto ustedes cómo las temporadas de lluvias e inundaciones afectan especialmente sectores como la agricultura, como el turismo, como la infraestructura. Imagina que las empresas tienen que adoptar los nuevos estándares que están saliendo sobre cambio climático y aportar un poco en ese propósito. Vamos a hablar de eso con grandes expertos. Vamos a hablar también sobre la incertidumbre regulatoria y las cargas burocráticas, Roger.
la falta de claridad en las normativas, la proliferación de requisitos legales. Son listas interminables que dificultan la planificación a largo plazo, que dificultan la instalación de empresas, que dificultan la creación de empresas. En Colombia, las constantes reformas tributarias. Ahí están tramitando ahora mismo una reforma laboral. Las reformas relacionadas con sostenibilidad crean incertidumbre y complican mucho para las empresas el cumplimiento normativo. Este tema de la corrupción y de la falta de gobernanza, Roger, este tema nos va a enloquecer. La corrupción socava la competitividad. Javier, ahora que te veo en la pantalla, la corrupción incrementa los costos de todo. La corrupción afecta la reputación de las empresas y afecta su sostenibilidad a mediano y largo plazo. De manera que en Colombia este es un reto crítico en sectores diversos, en la construcción, en la contratación pública, en los mismos organismos de control, como estaban hablando ustedes previamente a esta charla, donde las prácticas éticas pueden desestabilizar el ecosistema público, pueden desestabilizar el mercado, de manera que ese es un punto que para nosotros es esencialísimo, al lado de otros que también vamos a tocar, mi querido Javier y Roger. Juan Carlos, buen día, cordial saludo. Quisieras que por lo menos en esta pregunta, nos especificaras un poco el cuento de los ciberataques. ¿Qué tanto estamos preparados como sociedad y como empresas para este tipo de acciones que tan frecuentes se dan? ¿Qué costos le trae a las empresas? ¿Y por qué, digamos, si ha crecido o no ha crecido la inversión para evitar estos ciberataques? Un poco como el panorama para ilustración de nuestros internautas, Juan Carlos. Ustedes recuerdan hace 2 meses, Javier, el episodio de los Vipers en el Medio Oriente. Sí, señor, claro. Se utilizó una tecnología ya desueta como un arma de impacto, como un instrumento de guerra. Si eso está pasando con tecnología desueta, ¿qué se dirá de lo que está ocurriendo y de lo que está por ocurrir en el mundo, considerando las tecnologías emergentes y las amenazas actuales? Hoy en día, por ejemplo, hablamos de neurotecnologías, que supone que hay tecnologías que ya pueden acceder a nuestra información cerebral. Hoy en día hablamos del Internet de las cosas, es decir, que todo está conectado, el carro, la casa, la lavadora, la nevera, el equipo celular, tu computador de la oficina, el de la casa, todo está interconectado, de manera que también las personas están más expuestas y las organizaciones más expuestas a ciberataques por esa razón. Hay muchas técnicas de engaño para obtener información sensible, para conseguir contraseñas de las empresas, números de tarjetas, haciéndose pasar por entidades confiables. Ahí se puso de moda lo que se llama el secuestro de información. El secuestro de información se ha convertido en una situación sumamente grave que supone que acceden a la data de una empresa y luego se exige un pago para restaurar el acceso a esos datos. O lo que se llaman ataques de denegación de servicios en las empresas. Se saturan los servidores o las redes enviando muchísimas solicitudes falsas hasta que se vuelven inoperantes. De manera que hay cualquier caso de ataques, de descifrar contraseñas, de acceder a la información de las empresas. Piensen ustedes, hace poco se discutió en España sobre el secuestro de datos en un hospital, una situación que puede paralizar la operación de las cirugías, de las atenciones, de servicios médicos consecutivos, de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Hay también muchos ataques de lo que se llama ingeniería social, que son temas de manipulación psicológica para que las víctimas revelen información confidencial o para que las víctimas realicen acciones perjudiciales. Hay ataques a las cadenas de suministros de las empresas. Los atacantes comprometen a un proveedor externo para infiltrarse en sus clientes, de manera que el impacto de estos ciberataques en las empresas suponen pérdida de datos sensibles, suponen interrupción de las operaciones, suponen daños reputacionales
y suponen también sanciones de las autoridades por no tomar las medidas adecuadas. De manera que este es un punto crítico que vamos a tratar mañana miércoles y el jueves en la Escuela de Ingenieros. Vamos a discutir la existencia de este problema, sus modalidades, vamos a discutir, a proponer o a dialogar sobre las medidas de prevención a este respecto y sobre estándares normativos que pueden servir para ayudar a las organizaciones en este caso. Y vamos a tener a grandes expertos en ciberseguridad hablándonos sobre este particular, de manera que algunas de las mejores conferencias van a estar referidas a este punto, Roger. Juan Carlos, y la política tiene que ver con los riesgos que hay que tener en cuenta en las empresas. Usted, por ejemplo, habló ahorita de reformas y eso tiene obviamente su esencia política, porque hablando de estas empresas hay algunas que están de acuerdo con las reformas que está proponiendo el actual presidente de la República, la reforma laboral, por ejemplo, que obviamente tiene que tocar las empresas. Hemos visto manifestaciones de ACOPI, por ejemplo, hemos visto manifestaciones de la ANDI, en fin, de los diferentes sectores empresariales. Estoy hablando de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, vuelvo a preguntarlo, ¿la política también hace parte de esos riesgos que compliance debe tener en cuenta? Absolutamente. El problema que nosotros tenemos, Roger, o uno de los graves problemas es que todo lo queremos resolver con sanciones. Sanciones. Y antes que eso, todo lo queremos resolver con normas. Me sorprendió esta semana, por ejemplo, el debate del ICETEX. Hay un mundo de gente en problemas en diferentes latitudes, esperando que el gobierno gire como era su obligación para el sostenimiento de todos estos estudiantes y profesionales en el exterior, y resulta que la solución ahora, según escuchamos ayer, era acabar el ICETEX y convertirla en un banco. A cada problema de corrupción que tenemos en el país, amanecemos con una nueva propuesta de reforma al Código Penal. A cada escándalo de contratación, con una nueva reforma al Estatuto de Contratación. Y así nos la pasamos año tras año tras año. Y hemos visto que eso no funciona. Hemos visto que tendríamos que reflexionar acerca de qué funcionaría y qué podría ser distinto el ambiente de integridad en el país, tanto en el sector público como en el privado. Una de las cosas que hay que plantear es precisamente el daño que nos hace esa diferencia entre corrupción en público y en privado. La corrupción no es que pueda ser corrupto, no es que pueda ser poco ético con los recursos privados, pero entonces los recursos públicos sí hay que respetarlos. No, los recursos hay que respetarlos desde que sean ajenos, sean de mi vecino, o sean del municipio, o sean de la gobernación, o sean del que sea. Total. Entonces eso para empezar. Y segundo, yo creo que tenemos que hablar más de prevención, mucho más de prevención y de animar a las empresas, Roger, a que adopten estándares de cumplimiento normativo, a que se anticipen a todo este tipo de riesgos que venimos discutiendo, no solamente en el caso de los ciberataques, también en los temas de corrupción y de falta de gobernanza en las organizaciones, en las públicas y privadas, repito. La corrupción socava la competitividad. Dijimos que incrementa los costos, dijimos que afecta la reputación de las empresas. De manera que tenemos que tratar de ser un poco más creativos acerca de cómo prevenir todos estos riesgos, y nosotros creemos que la tecnología tiene mucho que ver. Colombia, problema en paralelo con todo esto es que nosotros somos bastante resistentes a la tecnología. Y resulta que la tecnología ayuda a la prevención de riesgos. La inteligencia artificial, no podemos dejar pasar este momento de efervescencia y calor con esa nueva tecnología. Esta tecnología obviamente se menciona con respecto a la posibilidad de aprovecharla para aumentar la eficiencia en las empresas, para disminuir costos en las empresas, para mejorar inclusive la calidad de vida de todos quienes hacen parte del ecosistema de una empresa. Pero también
puede aprovechar para prevenir riesgos, para anticipar, para mitigar, para identificar los riesgos antes de que ocurran, y de esto vamos a hablar también mañana y pasado mañana, de cómo estas tecnologías le ayudan a las empresas, Roger, a prevenir y anticipar riesgos en todos estos frentes que hemos discutido y en algunos otros, porque vamos a hablar de juegos de suerte de azar, prevención de riesgos en ese ambiente, vamos a hablar de infraestructura, prevención de riesgos en las obras públicas, vamos a hablar de neurotecnologías, prevención de riesgos en el uso de tecnologías cerebrales y en el aprovechamiento de esas tecnologías para las empresas. Vamos a hablar de protección de datos, que es un tema que bastante absorbente en este momento en el mundo, muchas regulaciones, muchos estándares de compliance de prevención de riesgos de datos. Vamos a tener a grandes expertos hablándonos de prevención de riesgos, vamos a hablar de cartelizaciones y de cómo conecta esto con la sostenibilidad de las empresas, de manera que lo que vamos a tener mañana y pasado mañana es un gran congreso, Roger. Excelente. Y terminemos, Juan Carlos Moncada, con una palabra que utilicé casualmente para terminar con la anterior entrevistada con Paula Andrea Medina. La palabra es humanización. Se está hablando de la tecnología y desde el primer momento que empezamos a conversar, la palabra que utilizó fue ciberataques, ciberseguridad, y obviamente inmediatamente se le dispara a uno el chip y es tecnología. Y entonces se me viene, para terminar, vuelvo y digo, el Papa Francisco, quien hace algunos días se refirió a la inteligencia artificial y a la tecnología en general y dijo, ¿cómo vamos a negar que están aquí, que llegaron y se van a quedar? Pero no podemos dejarle todo a la tecnología. No podemos perder de vista el ser humano, así como lo planteaba, vuelvo y digo, en la conclusión de la anterior entrevista. Por más tecnología que haya, por más que haya llegado la tecnología a convertirse en una herramienta fundamental para el ser humano, como lo ha dicho el mismo Papa y como usted lo ha sugerido, Juan Carlos, el ser humano no se puede perder. La humanización, eso que tiene que ver con principios y valores que tenemos solamente los seres humanos hasta ahora. Nada raro que ya la inteligencia artificial aprenda a trascender incluso al ser humano con principios y valores. Pero eso no puede faltar. Me imagino que hace parte también de la esencia de las discusiones, ¿o no, Juan Carlos? ¿O desaparece el ser humano? No, muy al lugar, Roger, esa reflexión. Y me haces recordar un aspecto crítico que vamos a discutir mañana en la sede de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, y es que las empresas tienen un impacto significativo en los derechos humanos. Las empresas tienen un impacto, pueden tener un impacto positivo, pero también negativo. Y en la medida en que crece la globalización, en la medida en que crecen las empresas, esas empresas se enfrentan a mayores expectativas para respetar, para promover y para proteger los derechos humanos en sus operaciones o en sus cadenas de suministro. Acabamos de escuchar hace 3 meses, Roger, si haces memoria, que descubrieron unos talleres de fabricación de bolsos de una compañía de muy alta gama en Milán, y entonces hacen los bolsos a 49 euros en el sótano y los suben al segundo y tercer piso para venderlos a 2.500 euros. Entonces, las empresas tienen que pensar en cómo es que están ganando el dinero y si lo están haciendo de la manera correcta, si están promoviendo, si están protegiendo los derechos humanos en sus operaciones y en sus cadenas de suministro. De manera que ese punto que acabas de destacar, nosotros lo estamos convirtiendo, lo estamos traduciendo en una reflexión sobre el impacto de las empresas en los derechos laborales, el impacto de las operaciones de las empresas en las comunidades sobre las cuales se proyectan, ¿no? En las comunidades afectadas. El impacto de las empresas en los derechos de los consumidores, el impacto de las empresas en términos ambientales. Más que sí, el ser humano en la mitad, el hombre en la mitad, y es cierto que si vamos a hablar de estas tecnologías tendríamos que acompañar esa reflexión siempre, indudablemente, de cómo no perder su control,
de cómo entender que son herramientas y que no son un fin, y de cómo evitar que esas mismas herramientas sean utilizadas contra nosotros, y vamos a tener grandes expertos y representantes de importantísimas compañías que nos van a hablar de su impacto, de sus reflexiones sobre sus contribuciones al cambio climático, la contaminación, sobre los derechos, el derecho a la salud, sobre seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, y sobre derechos humanos en general. De manera que nuestro evento va a ser propicio para esa reflexión, estimado Roger, mañana en la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Bueno, menos mal escucho también otra palabra, dos palabras junticas que significan mucho en el contexto de esta última reflexión con que terminamos, es la de derechos humanos. Eso no se puede perder de vista en ninguna empresa, por más prestigiosa, bollante, creciente, en fin, que sea, no se puede perder de vista. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moncada, CEO de Compliance Comco, y mucha suerte en este evento importantísimo que se desarrollará a partir de mañana en la EIA. Momento.co con doble T, momento.co es la página en la que tus oyentes, Roger, si me das licencia, pueden acceder a la información de nuestro evento mañana. Todavía están a tiempo de inscribirse, allá los esperamos a toda tu audiencia y vamos a estar muy pendientes de una nueva conversación contigo. Pues que sería muy bueno al final del evento que volviéramos a hablar y trajéramos conclusiones muy específicas. Sería buenísimo, ¿no? Encantado, Roger, encantado. Se van a decir cosas muy interesantes. Va a estar Alain Casanovas, que es, viene de Barcelona y es uno de los gurús globales del compliance. Vamos a tener a Marcelo Yenca también. Vamos a tener a mucha gente buena en momento.co, momento.co. Momento con doble T, momento.com. .co, CO. CO solamente, CO. Momento.co. Juan Carlos Moncada, muchas gracias, mucha suerte. Entonces, quedamos pues para que hablemos de cuándo sería. Estamos miércoles, después del viernes conversamos sobre qué pasó. Confirmado. Listo. Listo, Roger. Gracias, felicidades. Para la mesa de trabajo. Muy amable. Gracias, Juan Carlos Moncada. Bueno, Javier y Oscar Mario ahí pendientes, seguramente aprendiendo, rico, ¿no? Que pasen estas cosas, que haya eventos, que haya reflexión y que simplemente nosotros hacemos parte de eso, informando y bregando a formar también. Por eso hablamos con Juan Carlos de reunirnos nuevamente el viernes, por ejemplo, y que nos cuenten las conclusiones. ¿Le parece bueno? Sí, demasiado buena, además porque yo creo que el inicio de la conversación fue muy ilustrativa, don Roger, y es el tema de la corrupción, de que es una corrupción en doble vía, es decir, no un funcionario público o un servidor público no es corrupto porque puede ser por iniciativa propia, porque él proporciona los medios, pero alguien debe alimentar esa corrupción y por lo general se da en la otra orilla, en el otro ámbito, y ese es el sector privado o en los ciudadanos comunes y corrientes que apoyamos algunas prácticas que nos parecen normales, pero que en definitiva son corruptas, porque infringen unas normas, unos derechos, y obviamente eso tiene que plantearse en un escenario mucho más abierto del que se está planteando ahora. Así es.